Saludar nuevamente a cada uno de los participantes que en esta noche ya están conectados. Bueno, pues el Instituto Nacional de Medicina Nuclear les da la bienvenida al segundo día de la primera Jornada Nacional de Radioquímica y Farmacia. Para el día de hoy tenemos dos temas muy importantes. El primero es la producción de radioisótopos para medicina nuclear y el segundo tema es radiofarmacia ciclotrón. Antes de realizar la presentación de la primera expositora, les pido considerar las siguientes recomendaciones. La primera, les pedimos que por favor revisen que sus audios estén silenciados con la finalidad de que no se interrumpa a la persona que va a exponer. Y segundo, todas las consultas, dudas que tengan, a medida que la doctora va a ir exponiendo, ustedes pueden ir escribiendo al final de la exposición. Vamos a entrar a la ronda de preguntas, donde la doctora va a estar absolviendo cada una de sus dudas. Sin más preámbulo, voy a proceder a presentar a la primera expositora de esta noche, quien es la doctora Vivian Pereira Molina, jefe de radiofarmacia y responsable de protección radiológica del Centro de Imagen Molecular. En cuanto a su formación, es licenciada en Bioquímica y Farmacia de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, con una maestría en Radioquímica y Química Nuclear en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con 22 años de experiencia de trabajo en medicina nuclear. Ha trabajado para entidades del Estado y académicas en La Paz y Cochabamba. Cuenta con licencia para manipulación de radioisótopos emitido por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Fue docente de bioquímica y radioquímica. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre temas de aplicaciones diagnósticas y terapéuticas en medicina nuclear y ha participado en cursos de especialización relacionados con la medicina nuclear. Ha sido premiada en el tercer Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares en Toronto, Canadá, por la presentación del trabajo de investigación macroagregados de hidróxido férrico de Olmio 166 para sinovectomía por radiación. En esta noche la doctora va a compartir con nosotros el tema producción de radioisótopos para medicina nuclear. Doctora Vivian, bienvenida, puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Para eso voy a bloquear mi cámara. Quiero agradecer a Lina Men, a nombre de la doctora Julieta Mariscal, que me ha invitado a participar de estas jornadas. Muy feliz de participar con ustedes. Y bueno, vamos a compartir este tema, que es la producción de radionucleidos en medicina nuclear. Aquí en esta primera diapositiva he puesto mi correo electrónico con la finalidad de que si no logramos responder todas las preguntas, pues está ahí el correo y ustedes puedan enviarme cualquier duda. Y bueno, igual aparte de las preguntas que puedan surgir acá, ustedes me envían algún correo si tienen alguna duda o quieren saber más de la especialidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre la producción de radionucleidos en medicina nuclear. Ha pasado más de un siglo desde que el descubrimiento de la radiactividad por Henry Becker en el año 1896, y desde ese día el fenómeno de la radiactividad ha alcanzado realmente una gran importancia en la vida diaria, y esto se ha demostrado con los 12 premios Nobel en química y los 13 premios Nobel en física, trabajos que han estado relacionados con la radioquímica. Justamente la radioquímica es la rama de la química que estudia las reacciones que tienen que ver con el decaimiento radiactivo, y es en estas jornadas nacionales que es uno de los temas centrales. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la radioquímica. Vamos a ver primero unos conceptos, de lo que es la radioquímica.
Algo corto simplemente para recordar, quizás algunos de ustedes ya los conocen, pero vamos a recordar algo así. Y bueno, decirles que la investigación en esta área está dirigida al desarrollo de las nuevas tecnologías para la aplicación de la radiactividad. Entonces, bueno, vamos a comenzar recordando qué es la radiación. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Básicamente, la radiación es energía en movimiento. Eso es importante que se les quede en la cabeza. Es energía en movimiento. Y tenemos diferentes tipos de radiación a lo largo del espectro de energía. ¿Qué es el espectro de energía? Es una representación de las radiaciones electromagnéticas en función de su frecuencia y longitud de onda. Entonces acá podemos ver en todo el espectro de la energía, tenemos varios tipos de radiaciones. ¿Sí? Acá en la parte derecha tenemos los rayos X, gamma, beta, alfa, los neutrones, los rayos cósmicos, y por el otro lado, hacia la izquierda de su pantalla, tenemos radiaciones de baja energía, como las ondas de radio, microondas, infrarrojo, la luz visible, ultravioleta, etc. Lo que este espectro nos ayuda realmente a distinguir son los tipos de radiación y las aplicaciones que tienen estas radiaciones. En el lado izquierdo vamos a ver las radiaciones de baja energía. A estas radiaciones de baja energía las conocemos como radiaciones no ionizantes, mientras que a la derecha de sus pantallas tenemos las radiaciones de alta energía, conocidas como radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes son el motivo de nuestro estudio, principalmente en estas jornadas. Pero ¿por qué nos interesan las radiaciones ionizantes? ¿Qué pasa con la ionización? La ionización ocurre cuando un átomo o una molécula en una sustancia gana o pierde electrones y queda cargada positiva o negativamente. La importancia de este efecto es que puede provocar cambios en la materia con la cual interactúa, por ejemplo, nuestro organismo. Estos cambios algunas veces pueden repararse solos y otras veces dejan consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿de dónde procede la radiación? Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la radiación procede de fuentes naturales. Como ven ahí en la diapositiva, el 80% de la radiación procede de fuentes naturales y las fuentes artificiales son un 20%. La distribución mundial de exposición a fuentes de la radiación está plasmada en este gráfico. Aquí podemos ver el 20% de las radiaciones artificiales y el 80% que suma todo esto. Vamos a desarrollar un poquito lo que es las fuentes de radiación natural. Desde la creación, la Tierra ha estado expuesta a la radiación tanto en el espacio exterior como del material radiactivo en su corteza y núcleo. No existe una manera de evitar exponerse a dichas fuentes naturales. De hecho, estas causan la mayor parte de la exposición de la población mundial. La dosis anual efectiva promedio por persona es de aproximadamente 2.4 milisievert a nivel global, ¿sí? Por fuentes naturales. Como fuentes naturales tenemos la radiación cósmica, que ocupa el 13% de ese 80%. Los rayos cósmicos conforman una gran fuente natural de exposición externa a la radiación. La mayoría de estos rayos se originan en el espacio interestelar y algunos de ellos son emitidos durante las erupciones solares. Estos van a irradiar la Tierra y de manera directa, pero también interactúan con la atmósfera y producen así distintos tipos de radiación y material radiactivo. También son una fuente dominante en el espacio exterior, ¿sí? Obviamente la cantidad recibida dependerá del lugar, dependerá de la altura donde vivimos.
Por ejemplo, una persona que vive a nivel del mar llega a recibir una dosis anual más o menos de 0,3 milisievert, pero ¿qué pasa con aquellos que vivimos a más de 2000 metros de altura? Recibimos pues varias veces esa dosis, ¿sí? Igualmente los pasajeros aéreos pueden verse expuestos a dosis mayores, ya que la exposición a la radiación de fuentes cósmicas depende no solo de la altitud, sino también del tiempo, de la duración del vuelo. Y solo como dato, un vuelo de ida y vuelta desde Nueva York a París, por ejemplo, expondría a una persona a recibir 0,05 milisievert. Esta dosis así dicha puede no significar mucho, pero si hacemos una comparación, es una dosis aproximadamente igual a la dosis efectiva que recibe un paciente en una radiografía regular de tórax. Entonces ahí podemos ver un poquito la comparación. Luego tenemos en el suelo el 16%. Todo lo que se encuentra en y sobre la Tierra contiene radionucleidos primigenios, que quiere decir que estos son los radionucleidos que han estado desde que se ha creado la Tierra, ¿sí? Su vida es extremadamente larga y tenemos como ejemplo el potasio 40, el uranio 238, el torio 232, el radón también, el radón 222, que es producto del decaimiento de los primigenios. La ANSKIR estima que por persona en el mundo se recibe en promedio una dosis efectiva cercana a los 0,48 milisievert anual como exposición a las fuentes terrestres. Los alimentos y bebidas, aunque no lo creamos, también tienen radiación. Algunos pueden contener los radionucleidos primigenios que han pasado del suelo hacia las plantas y luego a los animales, ¿sí? Por ejemplo, el plátano, que tiene el potasio 40. Y otro que es muy importante, que de hecho es el 42%, es el radón 222. Es un radionucleido en forma de gas que emana del suelo. Este es un producto de decaimiento del uranio 238 y está presente en las rocas y en el suelo de nuestro planeta. Cuando se lo inhala, parte de estos productos de corta vida que genera su decaimiento, como lo son el polonio 218 y 214, por ejemplo, son retenidos en los pulmones y van a irradiar las células del tracto respiratorio con partículas alfa. ¿Por qué esto es más importante? Porque como ayer bien nos explicó la doctora Mansur, estas partículas alfa son las que tienen la mayor transferencia lineal de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que producen mucho daño en contacto, ¿sí? De hecho, el radón es una de las causas principales de cáncer de pulmón. Entonces, un material es radiactivo cuando el núcleo de los átomos en el material es inestable y liberan espontáneamente radiación. En este proceso se vuelve estable. Este proceso de pasar de la inestabilidad a la estabilidad se llama radiactividad. Cuando el átomo es inestable, se vuelve estable y no se considera más ya radiactivo, ¿sí? Algunos materiales radiactivos se estabilizan rápidamente, mientras que otros pueden tardar varios años. Todo depende del periodo de semidesintegración de cada radioisótopo. Las aplicaciones de las radiaciones, las aplicaciones de la radiactividad son tan variadas como lo ven en esta lista. Pueden usarse en medicina, en industria, en agronomía, en minería, arte, hidrología, investigación. Tienen realmente un amplio rango de uso. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la medicina, que es lo que nos interesa. Dentro de la medicina inclusive tenemos dos áreas, que una es el radiodiagnóstico y la otra es la parte de medicina nuclear. Nos vamos a enfocar en la parte de medicina nuclear porque estas son las jornadas nacionales dentro de lo que tiene que ver la medicina nuclear.
Este video informativo de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular nos muestra cómo ha cambiado la forma en que los médicos son capaces de diagnosticar y tratar las diferentes enfermedades. A diferencia de los estudios de imagen convencional, los cuales proporcionan principalmente imágenes anatómicas y estructurales, la medicina nuclear es capaz de visualizar el funcionamiento del cuerpo con vida. Es decir, proporciona una información a nivel celular y molecular, y esto ayuda a los médicos y les da una información única del funcionamiento de los órganos en el preciso momento del estudio. La medicina nuclear es una técnica segura, es una técnica indolora, es una técnica que no es invasiva y ayuda a diagnosticar y hacer tratamiento. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la medicina nuclear está ayudando a pacientes con cáncer, enfermedades cardíacas y muchas otras enfermedades. Por ejemplo, en un paciente con cáncer, el PET scan es muy útil para el estadiaje y para definir el tratamiento. Con un escáner del pago del aguinaldo, que los empresarios en Santa Cruz están pidiendo a las autoridades que puedan permitir que el pago de los requisitos pueda realizarse. para el cáncer de tiroides e hipertiroidismo, y para otros tipos de terapia igualmente. Con la medicina nuclear podemos decir en pocas semanas si un tratamiento está funcionando correctamente, y se puede incrementar la efectividad de las cirugías que son necesarias y reducir el número de cirugías que son innecesarias. Realmente la medicina nuclear provee alternativas no invasivas para hacer un buen diagnóstico y tratamiento, tanto para cáncer como para otras enfermedades. Dentro de la medicina nuclear necesitamos ciertos radioisótopos. Bueno, de hecho hay más de 2.700 radioisótopos producidos artificialmente. Sin embargo, los que necesitamos en la medicina nuclear son los que ven ahí en la pantalla. La logística de la medicina nuclear es un cuán compleja, porque si bien nosotros obtenemos los radioisótopos de un reactor nuclear o un ciclotrón, en este momento en nuestro país no tenemos ninguna de las dos tecnologías y tenemos que importar nuestros radioisótopos. Bueno, la siguiente charla tiene que ver con el ciclotrón. El doctor Bogado, que trabaja en la BEN, nos va a contar cómo ya nuestro país en poco tiempo, esperamos, va a contar con la tecnología del ciclotrón. Entonces, los radioisótopos producidos en ciclotrón los vamos a poder tener pronto. Sin embargo, los producidos en reactor nuclear vamos a tener que seguir importando. Una vez que nosotros traemos por avión el radioisótopo, llega al laboratorio de radiofarmacia, y en el laboratorio de radiofarmacia es donde se produce el radiofármaco. Ese radiofármaco es inyectado al paciente y el paciente puede tener una de estas dos tecnologías que hay dentro de la medicina nuclear, ya sea la imagen en SPECT o la imagen en PET. Entonces, tenemos que los radioisótopos para medicina nuclear pueden producirse de estas tres maneras: en reactor nuclear, en ciclotrón
o por un generador de, bueno, en este caso molibdeno-tecnecio, que es el que utilizamos dentro de la medicina nuclear. Vamos a ver primero, vamos a hablar primero sobre el reactor nuclear. ¿Qué es un reactor nuclear? Un reactor nuclear son instalaciones donde se produce, mantiene y controla una reacción nuclear en cadena. Una reacción en cadena es una secuencia de reacciones en las que un producto o subproducto reactivo produce reacciones adicionales y va a producir un efecto como en cascada, ¿sí? El funcionamiento del reactor nuclear está basado prácticamente en la reacción nuclear de fisión. La reacción nuclear de fisión es una reacción en la cual un núcleo pesado como el uranio 235, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se va a dividir en dos fragmentos, en dos núcleos cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud. Va a haber un gran desprendimiento de energía, y va a haber también un desprendimiento de entre 2 a 3 neutrones. Esos 2 a 3 neutrones, a su vez, van a ir a impactar a otro átomo de uranio y nuevamente ese átomo se va a dividir en otros dos que van a tener 2 a 3 neutrones cada uno. Este efecto multiplicador se conoce como reacción en cadena. Aquí van a poder ver un poquito cómo es la reacción en cadena. En una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se han fisionado libera una energía 1.000.000 de veces mayor que la obtenida al quemar un bloque de carbón o explotar un bloque de dinamita de la misma masa. Debido a la rapidez que tiene lugar la reacción nuclear, la energía se desprende mucho más rápido que en una reacción química. Si se logra que solo uno de los neutrones liberados produzca una fisión posterior, el número de fisiones que tienen lugar por segundo es constante y la reacción va a estar controlada. De otra manera, nosotros estaríamos produciendo una explosión. Si no controlamos esta reacción de fisión, se produce una explosión, que es lo que pasa con la bomba atómica. La bomba atómica es prácticamente un reactor que no ha sido controlado y ha explotado. Pero los reactores nucleares son fuentes controlables de fisión. Estos son una muestra de algunos pares producidos en reactores nucleares. ¿Qué tipos de reactores nucleares existen? Aunque existen varios criterios, la principal clasificación de los reactores nucleares se da de acuerdo con su finalidad, dividiéndolos en reactores de potencia y reactores de investigación. Los reactores de potencia son los que producen la energía en forma útil, convirtiendo ese calor generado en el núcleo en una forma de trabajo. Básicamente, estos reactores de potencia son los que producen energía para dar luz, ¿sí? Para dar electricidad en las centrales nucleares. Sin embargo, estos reactores también se utilizan, por ejemplo, para la desalinización del agua del mar, para calefacción o bien sistemas de propulsión. Pero en el mundo, para lo que se utiliza los reactores de potencia es para producir energía. ¿Cuáles son los componentes de un reactor nuclear? Acá tenemos un corte transversal de lo que sería el núcleo de un reactor, ¿sí? Aquí tenemos el combustible, que vendría a ser representado por estas barras rojas, el refrigerante, que estaría pasando por aquí, que su función, bueno, es refrigerar y quitar un poquito todo ese calor que se produce. Los elementos de control, que vendrían a ser estas barras plomas, y el moderador, que lo vemos acá de color amarillo. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Primero, el combustible nuclear. El combustible nuclear está formado por un material que tiene que ser fisionable, porque en eso se basa, ¿no? En reacciones de fisión.
Generalmente son compuestos de uranio en los cuales tienen lugar las reacciones de fisión y por tanto es la fuente de generación de los productos de fisión. Estos son el uranio 235, puede ser el uranio 238, el plutonio 239, el torio 232, que todos ellos son elementos fisionables, o pueden ser mezclas de estos, por ejemplo. Estas pastillas de uranio que ven acá se colocan en estas varillas. Las barras de combustible son estas. Esta varilla está llena de los pellets de óxido de uranio y se colocan de esta manera, una sobre otra, y cada una de estas varillas lleva cientos de pellets, ¿sí? Entonces, las barras de combustible nuclear están dispuestos de esta manera, como están viendo en esta foto, dentro del núcleo del reactor. Este es un núcleo de un reactor y esta vendría a ser una barra de combustible y se colocan de esa manera. Para comenzar la reacción nuclear se utiliza un neutrón. La fuente de neutrones no se ve en este momento en la pantalla, pero se encuentra cerca del combustible. Y esta es una foto de arriba del núcleo del reactor, donde podemos ver claramente el efecto Cherenkov, que es tan famoso que se produce en los reactores nucleares. La vista, aquí tienen otra vista superior de un reactor también. ¿Qué otros componentes tenemos? El refrigerante, que como ya les dije un poquito, su función es extraer el calor que se genera en el interior del reactor, ¿no? Aquí en la gráfica sería esta línea celeste que se ve, que puede ser agua, CO2 o helio. Generalmente se utiliza agua. El moderador es muy importante, es esto que ven en amarillo acá. Su función es hacer disminuir la velocidad de los neutrones rápidos para que se pueda generar fisiones y posibilita una reacción en cadena. Estos neutrones, debido a su velocidad, tienen una gran energía cinética. En este tipo de reactores, los neutrones de alta energía son mucho menos propensos a causar más fisión. Entonces, lo que tenemos que hacer es enlentecerlos a los neutrones rápidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un neutrón lento, va a impactar en la molécula, en el átomo. De este impacto van a salir, bueno, como ya dijimos hace rato, 12 fracciones, más los 3 neutrones. Estos 3 neutrones que salen de la fisión son neutrones rápidos, que como dije hace un momento, estos tienen mucha menos probabilidad de impactar un nuevo átomo. Entonces, el moderador se encarga de quitarles su energía cinética, ¿sí? Y los vuelve como lo que llamamos neutrones térmicos, ¿sí? Neutrones más lentos. Estos neutrones lentos vuelven a impactar otro átomo que vuelve a emitir neutrones rápidos. En un moderador se quita la energía cinética y tenemos nuevamente un neutrón lento, ¿sí? Para esto sirve el moderador y así poder continuar la reacción en cadena. Luego tenemos las barras de control. Estas barras son unos elementos sumamente importantes dentro de lo que es el reactor nuclear. Aquí en nuestro esquema serían estas barras plomas que ven acá. Las barras de control son elementos de control del reactor y actúan como absorbentes de neutrones. Pueden ser de indio, cadmio o de boro. Lo que hacen es controlar en todo momento que la población de neutrones sea estable y se pueda mantener estable el reactor. Las barras de control en las centrales nucleares son elementos que nos van a permitir regular la potencia. De los 3 neutrones, 2 a 3 neutrones que se producen por cada reacción de fisión, la idea es que la barra de control pueda absorber
a uno o dos de esos neutrones para que el neutrón restante pueda continuar con las reacciones de fisión. Es un elemento esencial para la seguridad del reactor. Sin ellas, la potencia del núcleo del reactor aumentaría sin control y, como les dije hace un momento, puede llegar a explotar. Acá en esta gráfica de la derecha pueden ver cómo las barras del control pueden estar en el interior y también pueden salir. Cuanto más dentro estén del núcleo del reactor, más neutrones van a absorber y por tanto menos reacciones de fisión se van a producir. Entonces, lo que pasa dentro del reactor nuclear es reacciones de fisión, los núcleos pasan por, los neutrones pasan por un moderador, algunos son absorbidos y otros continúan para producir otra reacción en fisión, de fisión. Otro de los componentes es el blindaje, que evita que las radiaciones y los neutrones del reactor se escapen al exterior. Por lo general se utiliza hormigón, acero o plomo. Aquí tenemos una vista del interior del núcleo del reactor con el efecto Cherenkov, la sala de control, bueno, la vestimenta, etc. Esta es una gráfica de lo que sería una central nuclear, ¿sí? Reactor de potencia es una central nuclear que produce energía. Este es uno de los tipos de reactores nucleares que vamos a ver hoy. Aquí tenemos una animación también. Es una vista externa de un reactor de agua a presión. Observamos la cámara de contención. Adentro está el núcleo del reactor, que vendría a ser este. Los elementos combustibles, las barras de control, el moderador. Tenemos también el refrigerante. Y a este lado ya viene a estar la turbina, que es lo que el vapor que va a producir, va a hacer que la turbina se mueva y va a producir energía, ¿sí? Eso es prácticamente un reactor nuclear de potencia que va a producir energía. Eso tenemos que tener en cuenta. Ese ha sido el reactor de potencia. Ahora, el otro tipo de reactor que existe es el reactor de investigación, que es el que nos interesa a nosotros porque de ahí nosotros podemos obtener los radioisótopos para nuestro trabajo. Los reactores de investigación tienen exactamente la misma forma de trabajo, es decir, se basan también en la fisión, pero tienen una potencia muchísimo más baja. De hecho, los reactores de potencia son tan energéticos, o sea, emiten tanto calor que se necesita siempre estar al lado de, ya sea de un río, lago, mar, para tener el agua suficiente como para enfriar el reactor. Esto no ocurre en los reactores de investigación. Son muchísimo más pequeños, pueden estar dentro de una ciudad universitaria. De hecho, cuando yo estudiaba, cuando hacía la maestría en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Ezeiza, yo estaba en el edificio en el cual estaba el reactor de investigación, el EREA-3, que era en Buenos Aires. El propósito fundamental de los reactores de investigación es obtener flujo de neutrones adecuado. Con estos neutrones generados, en la fisión, se pueden producir radioisótopos y se pueden realizar todo este listado de cosas que podemos realizar con un reactor de investigación. Producción de radioisótopos, dispersión de neutrones, la radiografía de neutrones, irradiación de materiales, enseñanza y entrenamiento, análisis por activación neutrónica, geocronología, la terapia por captura de neutrones, que es sumamente importante. Pero lo que a nosotros nos interesa es la producción de radioisótopos. Estos reactores son los que producen varios radioisótopos, pero a los que nosotros nos interesa es el yodo 131 y el molibdeno 99.
Acá voy a presentarles un video de la Comisión Chilena de Energía Nuclear del reactor de investigación que nos va a mostrar cómo se trabaja para obtener los radioisótopos. Las cápsulas llegan desde el laboratorio de producción de radioisótopos, las tomamos nosotros, las cargamos en los dispositivos especiales para irradiar, que llamamos nosotros canastos de irradiación, los cuales después van al núcleo, donde sufren todo el proceso de irradiación durante 20, 22, 24 horas, cual sea la necesidad para producir los radioisótopos requeridos. Posterior a la irradiación, estos blancos se sacan en contenedores especiales para poder ser transportados a través de los medios que existen, como son camiones o transfer adecuados para llevar a los laboratorios de producción, que es donde finalmente se hace el proceso químico, fraccionamiento y producción de los radioisótopos. La potencia de este reactor funciona a un máximo de 5 megawatts. Podría subir un poco más, pero está permitido solamente y está licenciado a 5 megawatts. Se registra cada media hora todos los parámetros del reactor, se lleva un registro en papel y otro en forma digital. Después de irradiarse las muestras, como no se pueden sacar al aire, se sacan en contenedores especiales de plomo esencialmente, y en estos contenedores se en el camión que está acondicionado para transportar estas cápsulas radioactivas y ser transportadas finalmente a Los Aguirre, que es, como decía anteriormente, donde se hace el procesamiento. Todo esto es acompañado con medidas de seguridad, medidas de protección radiológica que permiten estar seguro, a resguardo a todo el personal que trabaja en estas maniobras. Una vez que el material utilizado para la elaboración de radioisótopos ha sido irradiado en el reactor, este es trasladado a las celdas de producción, en donde se inicia la disolución del material activo por medio de un proceso radioquímico, con la finalidad de obtener el radioisótopo final. Más del 90% de los radioisótopos producidos por estos procesos corresponden a tecnecio 99 y yodo 131. Ambos son utilizados en medicina para tratamientos, diagnósticos y para aplicaciones en terapias de ciertos tipos de cáncer. Anualmente la Comisión produce más de 3.000 dosis de estos elementos radiactivos, los que son distribuidos a un gran número de clínicas y hospitales del país. Esto ha generado un impacto positivo en la población en cuanto a la extensión de sobrevida de los pacientes, el ahorro de gastos en tratamientos y en la obtención de diagnósticos más certeros. Bueno, de esta manera es como nos llega el material radiactivo
para el uso en medicina nuclear. La siguiente manera de producción de radioisótopos es el ciclotrón. El ciclotrón produce radioisótopos que emiten positrones, a diferencia de los radioisótopos producidos en reactor nuclear. Los radioisótopos producidos en ciclotrón tienen un periodo de semidesintegración extremadamente corto. Por eso es importante que el ciclotrón esté en el lugar donde se va a hacer el análisis, la tecnología PET. ¿Sí? Es mejor en la misma ciudad, pero por lo menos en el mismo país, ¿sí? Porque son unos periodos de semidesintegración sumamente cortos. Sobre el ciclotrón voy a hablar muy poco porque la siguiente charla justamente se enfoca en todo lo que es ciclotrón, ¿sí? Entonces solamente vamos a decir que es un acelerador de partículas que consta de una cámara cilíndrica de alto vacío y un campo magnético, donde se aceleran protones y deuterones a energías muy elevadas. Estas partículas a energías elevadas, aceleradas, chocan con blancos, donde ocurren reacciones nucleares y se obtienen isótopos emisores de positrones. Estos isótopos emisores de positrones que hemos obtenido en el ciclotrón son utilizados para sintetizar los diferentes radiofármacos para la tecnología PET. Esta síntesis, hay unos módulos especiales de síntesis para obtener los radiofármacos PET. Este es un tipo de ciclotrón, este es un ciclotrón horizontal, uno vertical, aquí el ciclotrón abierto. La dosis dispensada va a ser inyectada al paciente y así como con el SPECT vamos a poder obtener imágenes funcionales. ¿Sí? No voy a hablar más sobre el ciclotrón porque la siguiente charla se va a enfocar en todo lo que es el ciclotrón. Y para terminar, la última forma de obtención de radioisótopos para medicina nuclear es el generador de molibdeno tecnesio. El tecnesio es realmente el caballito de batalla de la medicina nuclear, es el radioisótopo más usado para diagnóstico y el yodo 131 el más usado para terapia, aunque también se utiliza para diagnóstico. ¿Pero qué es un generador de radionucleidos? Es un sistema de separación que incorpora un radionucleidos de periodo de semidesintegración relativamente largo, en este caso es el molibdeno 99, que vendría a ser el radionucleido padre, el cual en su desintegración origina otro radionucleido con periodo de semidesintegración corto, que vendría a ser el tecnesio 99 metaestable. Este radionucleido hijo puede ser separado del padre mediante un proceso químico. El radionucleido hijo se utilizará como parte integrante del radiofármaco. Existen varios tipos de generadores, sin embargo, del que voy a hablarles es del generador de molibdeno tecnesio. El principio de acción de este generador es la relación entre el radionucleido padre e hijo. El radionucleido padre tiene que tener un periodo de semidesintegración relativamente largo y el hijo un periodo de semidesintegración relativamente corto. Pero hay un punto que es muy importante. Las propiedades químicas del radionucleido padre y del radionucleido hijo deben ser diferentes, porque si no, no podríamos separarlos. La forma de separación es químicamente. Al principio de todo, cuando se estaban formando los generadores, existían los generadores de columna húmeda, pero aunque tenían un costo bajo, la desventaja que tenían es que tienen muchísima manipulación y se tenía que esterilizar todo después, porque era un sistema abierto. En cambio, ahora lo que se usa es un generador de columna seca. Este es un esquema del generador de molibdeno tecnesio. Concretamente, el tecnesio 99 metaestable se obtiene de este generador molibdeno tecnesio, que está constituido por una columna de vidrio. Bueno, todo esto que ven alrededor vendría a ser plomo.
Esta columnita que está dentro de la bola de plomo es una columna de vidrio que está repleta de un material absorbente, que es la alúmina. Sobre la alúmina se absorbe el radionucleido padre, que es el molibdeno 99. Este molibdeno 99 va decayendo y en su decaimiento da lugar al tecnesio 99, metaestable. Aquí en el esquema los puntitos plomos que ustedes ven vendrían a ser el molibdeno 99 y los puntitos blancos vendría a ser el tecnesio 99 metaestable. Debido a las diferentes propiedades químicas de ambos radioisótopos, puede extraerse el hijo con un solvente apropiado, permaneciendo el padre dentro de la columna, ¿sí? A esto es a lo que vamos a llamar elusión. Vamos a colocar en cada aguja, aquí hay 2 agujas, y en una aguja vamos a colocar el solvente apropiado, que es solución salina, y en la otra aguja vamos a colocar un vial al vacío. El vial conteniendo la solución eluyente se conecta aquí a la aguja A, se coloca acá, y este vacío va a hacer que toda esta solución salina vaya bajando, arrastre todo el tecnesio 99 metaestable y salga hacia el vial al vacío, ¿sí? Donde vamos a tener el tecnesio 99 metaestable. Los iones cloro de la solución salina son desplazados por los iones pertecnesiato, con lo cual lo que vamos a obtener en este vial al vacío es una solución de pertecnesiato de sodio con una actividad determinada. A esto nosotros llamamos elusión, ¿sí? Sacar de este generador nuestro tecnesio 99. Este es un generador que trae una de las empresas de la Argentina, la empresa Bacon. Y al centro de todo esto, en un corte de este generador, podemos ver, aquí está la columna que les mostraba en el anterior esquema. Esta es la columna de alúmina donde está el molibdeno, y aquí están los viales, ¿sí? Se coloca aquí el vial de solución salina, la solución salina entra, arrastra todo el tecnesio y sale directamente por el otro vial. Este es otro generador de otra de las compañías, Tecnonuclear, y aquí les dejo con un video de cómo se utiliza. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir, y estoy atenta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor. Hola. Y agradecer la exposición a la doctora Vivian Pereira. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta y dice, buenas noches. A su criterio, ¿qué tipo de reactor nuclear deberíamos de tener en Bolivia? Bueno, si fuera por
por mí, yo obviamente quisiera un reactor de producción de radioisótopos, ¿no? Porque es lo que necesitamos nosotros. No creo sinceramente que necesitemos como Bolivia un reactor de potencia. Sí, es una tecnología bastante compleja y bueno, creo que no hay la necesidad todavía. Quizás me equivoco, pero es mi opinión. Sí tendría un reactor de potencia que nos sirve tanto para la investigación de por ejemplo, la carrera de física tiene mucho para aprender de un reactor de investigación y la producción de radioisótopos, obviamente que a nosotros nos sería muy necesario. Gracias. Omaira Mejía pregunta, ¿de qué material tiene que ser el equipo de bioseguridad de la persona que manipula los radioisótopos para su protección? Bueno, un poquito creo que estamos confundiendo ahí. Bioseguridad es, bueno, lo que ahora por el COVID estamos utilizando todos, ¿no es cierto? Para la radiación necesitamos, para protegernos de la radiación, prácticamente el plomo. Sí, nosotros usamos mandiles de plomo. La doctora Mansur ayer ya nos ha hablado un poquito de esto, pero nosotros lo que necesitamos es, nuestro laboratorio prácticamente está plomado. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con tecnecio 99 metaestable, que lo que emite son radiaciones gamma. Estas radiaciones son una de las más penetrantes, por lo tanto necesitamos materiales muy densos para poder atenuar esta radiación. Y ese material es el plomo. Ahora, como también utilizamos el yodo 131, igualmente necesitamos un blindaje para las partículas beta. Este puede ser el aluminio o el acrílico. ¿Sí? Entonces, básicamente, entre esos dos materiales, nosotros tenemos nuestros blindajes. Gracias. Lourdes Mamani Zárate pregunta, ¿cuáles son los ensayos de control de calidad para radiofármacos? Ok, tenemos que hacer, bueno, hay varios controles de calidad. Están los controles de calidad radioquímicos, que prácticamente hacemos una cromatografía para ver si es que la marcación se ha hecho correctamente. ¿Sí? Nosotros necesitamos un radioisótopo muy bien marcado, muy bien unido al fármaco, con lo cual nosotros hacemos controles por cromatografía para ver los porcentajes de marcación. Existen controles microbiológicos también, organolépticos, hay varios tipos de controles. Gracias. Geraldine Mendieta Camacho pregunta, después del procesamiento de los radioisótopos, ¿cuál es el tiempo de almacenamiento que se puede tener de estos hasta el momento del uso? Bueno, eso depende, generalmente no se almacenan, nosotros traemos los radioisótopos para su uso inmediato prácticamente. El generador, por ejemplo, de molibdeno tecnecio nos dura unas 2 semanas aproximadamente. La cantidad que llega va disminuyendo durante esas 2 semanas. El tiempo de almacenamiento, bueno, dependería del periodo de semidesintegración del radioisótopo. El yodo, por ejemplo, tiene un periodo de semidesintegración de 8 días. Nosotros lo traemos justo, o sea, la cantidad justa para los pacientes que tenemos el día que traemos el material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una dosis normal de cáncer de tiroides nos piden, por decir algo, 100 milicurís de yodo. Si nosotros el lunes hemos planificado darle esa dosis de 100 milicurís de yodo, para el martes ya tendríamos solamente 92 milicurís de yodo, porque es un material que va decayendo, es un material inestable, va perdiendo la actividad con el tiempo. Entonces, los radioisótopos generalmente no se almacenan, se los utiliza. Sí, el generador nos ayuda
a que en esas 2 semanas podamos tener cantidades de tecnesio 99 metastable. El tecnesio 99 metastable tiene un periodo de semidesintegración de 6 horas apenas, ¿no? Entonces, si lo trajéramos como tecnesio solito, realmente no nos dura nada, pero el generador nos ayuda a tener durante esas aproximadamente 2 semanas. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Ok. Tenemos una última pregunta, doctora. Ya, claro que sí. A su criterio, me indican, ¿Bolivia está preparada para tener un reactor de las características de investigación? Bueno, en este momento no hay profesionales preparados para bueno, no, estoy diciendo mal. En realidad, el proyecto que tiene la BEN en el Alto me parece que tiene un reactor de investigación. Esto nos puede ayudar el doctor Bogado, que es el que trabaja en la BEN. Dentro del proyecto hay un reactor de investigación. No conozco la potencia de ese reactor, pero para poner el reactor, obviamente han tenido que prever la capacitación de personal que vaya a manejar este reactor, ¿no? O sea, no es solamente poner, hay que prever, tienen que ir los profesionales, estudiar y capacitarse para poder manejar ese reactor. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la brillante exposición que ha compartido con cada uno de los participantes de esta noche. ¿Quería decir algo más, perdón? No, a ustedes, decía. Gracias a ustedes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con las exposiciones de esta noche. A continuación vamos a presentar al doctor José Daniel Bogado Lacerna, quien va a estar compartiendo con nosotros el tema radiofarmacia ciclotrón. Cabe señalar que el doctor es bioquímico farmacéutico, egresado de la Universidad del Valle en 2009. En cuanto a cursos de formación específica, cuenta con operación de ciclotrones, buenas prácticas de manufactura para radiofármacos PET y SPECT, evaluación de seguridad, preparación en emergencias radiológicas y nucleares y seguridad física. En cuanto a su experiencia profesional específica en radiofarmacia, él fue radiofarmacéutico de planta del Instituto Nacional de Medicina Nuclear en las gestiones 2014 al 2016. Responsable de radiofarmacia y ciclotrón, responsable de protección radiológica en Oncoservice, las gestiones 2017-2019. Y actualmente, desde la gestión 2019, es especialista en ciclotrón, responsable de protección radiológica en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Doctor Bogado, puede comenzar. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Un gusto estar presente en las primeras jornadas de radioquímica y radiofarmacia. Y pues con mucho entusiasmo he estado siguiendo las charlas desde el día de ayer. Y me parece que está abriendo un espacio muy importante, ya que, como bien lo ha dicho la doctora Vivian, el país está entrando en una era tecnológica bastante importante, ¿no? En la implementación del programa nuclear boliviano, donde efectivamente va a haber un reactor de investigación de muy baja potencia, un complejo ciclotrón radiofarmacia preclínica, del cual al momento soy el responsable de su implementación, y una planta multipropósito de irradiación. Entonces, este tipo de jornadas son las que realmente ayudan a dar pie al conocimiento de la gente, así como de los profesionales. Entonces, si voy a empezar a compartir mi pantalla. Se puede ver, ¿no? Sí, se ve, doctor, gracias. Ya, perfecto. Entonces, yo voy a dar la charla de lo que es el ciclotrón y la radiofarmacia que viene unida
a este importante componente y en parte dar un pantallazo de lo que el Programa Nuclear Boliviano viene desarrollando en el tema del complejo ciclotrón radiofarmacia preclínica. ¿Por qué complejo ciclotrón radiofarmacia preclínica? Porque aparte de la producción de radioisótopos para la síntesis de radiofármacos, se tiene un componente importante que es el área preclínica para la investigación, desarrollo de nuevos radiofármacos y formación específica de profesionales, que hasta ahora en el país es un tema bastante complicado, ¿no? Porque no hay una formación establecida, no hay programas de formación en universidades. El tema para empezar en el tema, hablamos de los radiotrazadores, que son al final van a ser los radiofármacos, que el concepto fue introducido por George Havesey y Ernest Rutherford en una disputa un poco anecdótica, ¿no? Pero ya se empieza a manejar el tema del qué es un radiotrazador, que es una sustancia radioactiva que al ser inoculada en el cuerpo se lo puede monitorear, ¿no? Y esta tiene tan baja cantidad que no interfiere en los procesos moleculares. Es por eso que este principio es utilizado ampliamente en medicina, ya que va directamente al órgano diana, que es el que se lo quiere estudiar. En los ciclotrones, en 1930, este señor Lawrence desarrolla con su equipo el primer ciclotrón en la Universidad de California, ¿no? Era un ciclotrón de 27 pulgadas. Paralelamente, y esto para dar una idea de cómo estaba desarrollando la medicina nuclear, que en verdad es el usuario final de los radiofármacos, tenemos el desarrollo de las cámaras SPECT, el equipo PET, que estuvieron siendo desarrollados a finales de los 70, pero a mediados de los 80 ya había... ¿Sí? No está avanzando sus presentaciones. Se ha quedado en la primera diapositiva. A ver. ¿Ahora se puede ver? No, doctor. Seguimos con la primera diapositiva. No avanza. Qué raro. Tal vez Dieter me pueda ayudar con la presentación. Doctor, puede iniciar su presentación, por favor. Yo voy a solicitarle la... Ahora sí. Ahora sí, sí. Ahora. Sí. ¿Se ve el cambio? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Gracias. No, gracias a ustedes, perdón más bien. Entonces, les decía que a mediados de los 80 ya se empiezan a disponer de ciclotrones de manera comercial por esta primera empresa que es CTI Corporation. Y bueno, en los 90s, David Townsend y Ron Nutt desarrollan el primer equipo híbrido PET. Pero en sí que es un ciclotrón, ¿no? O sea, los radioisótopos se pueden crear mediante la transmutación de nucleidos, lo que se hablaba también en la charla anterior, y comúnmente se los conoce como bombardeos a una sustancia diana o blancos, ¿no? Estas partículas estables son irradiadas por protones, deuterones o partículas alfa según el tipo de equipo. O sea, para lograr una energía considerable, por lo menos de varios megaelectronvoltios, se tiene una variedad interesante de ciclotrones a disposición. El ciclotrón por sí mismo no puede trabajar, tiene una cantidad de subsistemas que hacen que se pueda acelerar las partículas y irradiar el blanco, ¿no? Entonces tenemos el de los imanes o electroimanes, un sistema de radiofrecuencia, una fuente de iones, un sistema de extracción de las, un sistema de diagnóstico para saber cómo está yendo la producción,
un sistema de vacío, de alto vacío, en verdad, el control, refrigeración y también los blancos. Los imanes, generalmente el tipo resistivo, generan un campo electromagnético, lo cual ayuda a que el haz que va a ser acelerado se mantenga en la trayectoria requerida y no llegue a tener una interacción con otras partes del equipamiento, ¿no? Entonces, mientras más grande la partícula entre los deuterones o las alfas, más fuerte tendrá que ser el campo electromagnético. La radiofrecuencia alimenta las Ds, que es parte de la composición del ciclotrón, por donde se marca la trayectoria del haz que va a ser acelerado, además que viene unido a un intercambiador de electricidad. Tenemos la fuente de iones, que está formado por cátodos para la producción de protones y deuterones. Estos iones son insertados radialmente en la zona central de los imanes. El cambio de protones a deuterones se realiza de forma automática. Estos suelen ser, vienen de fábrica establecidos según la línea que se elija, ¿no? El sistema de extracción del haz es el que se encarga de dirigir el haz de iones hacia el puerto de salida. Y en este proceso, los iones negativos atraviesan una delgada lámina de grafito para que se le arranquen los dos electrones y este tenga una carga positiva. Hay equipos ciclotrones que aceleran partículas ya positivas. Esa es la característica de sus fuentes de iones, pero la mayoría trabajan con partículas con carga negativa. Dentro del sistema de diagnóstico, todo el sistema de producción debe ser monitoreado. Entonces, se puede monitorear en las láminas de extracción de los electrones, en el colimador del blanco y en el propio blanco, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo se puede ir controlando. Y el sistema de vacío, la finalidad es evitar que los iones colisionen con cualquier otro átomo de gas o partícula presente en el espacio donde van a generar el circuito de aceleración. Este es un ejemplo de una bomba de turbomolecular. Estas bombas tienen una alta velocidad y es parte de lo que el equipo ciclotrón utiliza para generar el alto vacío. El sistema de control actúa sobre el funcionamiento propio del ciclotrón, sobre los blancos y también sobre los módulos de síntesis, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver a la izquierda de la diapositiva cómo durante la producción el operador es capaz de medir la electricidad, cómo está el vacío, cuánto está la radiofrecuencia, el enfriamiento propio del ciclotrón, del blanco, además de los haces de extracción, ¿no? Entonces, el operador tiene la capacidad de poder seguir durante toda la producción del radioisótopo pasos claves para asegurar una producción exitosa. Entre los sistemas de refrigeración, generalmente y por norma se tienen dos sistemas, un primario y el secundario. El primario está conformado principalmente por un intercambiador de calor, agua-agua, la columna para desionizar el agua, la sonda para el control de resistividad y una bomba de recirculación. El sistema secundario generalmente extrae el primario a través de un intercambiador solo agua-agua, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del equipo de refrigeración que vende la marca IVA, que también es proveedora de ciclotrones. Además, dentro del sistema para enfriamiento del ciclotrón, se puede contar con helio, ¿no? Entonces, usualmente el helio es responsable de la refrigeración en los blancos, donde es que se tiene la mayor actividad, tanto radioactiva y de generación de calor. Entonces, tiene que tener un sistema importante de refrigeración. Los blancos es otra característica que se tiene que tener en cuenta, sobre todo para la elección del ciclotrón, porque hay equipos que pueden tener varios puertos, un solo puerto, puertos internos en la cámara, tienen que ser
otros que tienen que tener un extractor de haces y pueden montarse varios puertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ciclotrón que va a operar en el alto tiene la posibilidad de acelerar dos haces, perdón, y irradiar dos blancos a la vez. Entonces tiene dos sistemas de extracción de haces diferentes. Esta es una característica no de todos los ciclotrones, pero es algo que se puede encontrar en el mercado, ¿no? Lo cual puede ayudar a que si hay una alta demanda de un radioisótopo específico, como ser el Fluor 18 para la síntesis de FDG, se puedan irradiar dos blancos simultáneamente y hacer síntesis de muy alta actividad. Entre los radioisótopos que pueden ser producidos en los ciclotrones, tenemos el más común, que es para la producción de Fluor 18, utilizando el blanco de agua enriquecida con oxígeno 18. Como dijo la doctora Pereira anteriormente, tiene un tiempo de vida media de 110 minutos. Pero tenemos otros tipos de blancos, como blancos gaseosos para la producción de carbono 11, xenón 124 para la producción de yodo 123, y otros más, ¿no? La ventaja de que ahora los ciclotrones más modernos y que pueden llegar a una alta energía, digamos, de hasta 24, 30 megaelectronvoltios, estos no necesariamente producen un tipo de radioisótopos que son los que decaen por emisión de positrones, pero también podemos producir radioisótopos para la técnica SPECT de medicina nuclear convencional, como también se la puede llamar. En este caso tenemos el molibdeno 100 como un blanco en la reacción de un protón a dos neutrones, eliminación de dos neutrones, para la obtención de tecnesio 99 metaestable, ¿no? Del mismo modo podríamos producir yodo 124, que también es un emisor SPECT. Un emisor de gamma de fotón simple, pero no PET. Entre la tipología de ciclotrones, tendrá que elegirse si es un ciclotrón vertical, si es un ciclotrón horizontal. Entre ellas, la mayor ventaja es al momento de hacer el mantenimiento del equipo, ya que a los imanes, a las crestas y valles que conforman los imanes, tienen mejor acceso cuando el ciclotrón es vertical. Sin embargo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro solo por esta disposición, ¿no? Después están los ciclotrones autoblindados y los ciclotrones no autoblindados. Los ciclotrones autoblindados, por lo general, son ciclotrones que van a tener muy baja actividad de aceleración. Entonces, se puede armar un módulo propio de blindaje que cuente con todas las características necesarias. El plomo, concreto de alta densidad, baritina para blindaje de neutrones, ¿no? En estos casos, la disposición en la sala, o sea, en la instalación de radiofarmacia no necesitará un búnker, porque ya el blindaje es propio del ciclotrón. Sin embargo, los ciclotrones de energías más elevadas necesitan ser alojados en un búnker, ¿no? Que cuente con todas las cálculo de los blindajes específicos, la pase de ductos, todo lo necesario a través de este búnker, cumpliendo con las buenas prácticas de protección radiológica. Entonces, el ciclotrón por sí solo hemos hablado que tiene la capacidad de producir un radioisótopo. ¿Qué se hace con este radioisótopo? Se lo utiliza para la síntesis de radiofármacos en un área especializada, lo que conocemos como una radiofarmacia. Para el trabajo con ciclotrones, generalmente las actividades son muy altas. Estamos hablando de, por decir, 9, 10 curies de Fluor 18. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es proveer de un sistema de blindaje de protección al personal. Entonces, se utilizan estos equipos llamados celdas calientes, ¿no? Las celdas calientes, además de proveer la protección radiológica al personal, también ayudan al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.
No nos olvidemos que en la radiofarmacia y en la medicina nuclear nosotros trabajamos, tenemos que cumplir una doble regulación, la radiológica y la sanitaria. En radiofarmacia, ahora en Bolivia ya se tiene aprobada la normativa de buenas prácticas de manufactura por parte de AGMED, en la cual tenemos que asegurar que el ambiente donde van a ser sintetizados los radiofármacos cuentan con las condiciones de limpieza necesarias para que este producto vaya a ser inyectado a los pacientes, ¿no? Entonces se tiene que cumplir con limpieza. Y para las áreas limpias tienes que trabajar con un sistema de presión positiva. Y la protección radiológica te dice que se debe evitar la dispersión o la contaminación de otras áreas trabajando en ambientes con presión negativa. Entonces, ¿cómo uno puede cumplir ambas normativas? Es utilizando este equipo de equipamientos, donde el espacio donde va a estar alojado el módulo de síntesis cumple con la normativa radiológica de una presión negativa, además proviendo la limpieza a todo el ambiente y la protección radiológica que los operadores necesitan. Como hemos hablado de una protección radiológica gracias a las altas actividades, también tenemos que pensar que no solo es la síntesis lo que se tiene que hacer en el laboratorio de radiofarmacia, también se debe hacer el fraccionamiento y la dispensa de las dosis. Entonces se tienen equipos que hacen dispensa monodosis, multidosis. Entonces estos equipos también son alojados en algunas celdas calientes. Hemos hablado de los módulos de síntesis. Estos equipos ayudan en procesos automáticos de síntesis de radiofármacos en función no solo a la protección radiológica al personal, sino a optimizar la producción de radiofármacos, ya que aunque la síntesis puede ser hecha en el laboratorio de forma manual, no siempre el operador es el mismo en todas las producciones y puede haber una diferencia de la producción, del rendimiento en la síntesis de los radiofármacos. Entonces, estos equipos nos ayudan a estandarizar una producción. Validamos la producción al momento de hacer las buenas prácticas de manufactura, y estos son responsables de hacer toda la secuencia de reacción de los reactivos, de los precursores, para que tengamos este producto final que conocemos como el radiofármaco. En los sistemas de fraccionamiento habíamos hablado de que pueden ser para dosis unitaria o multidosis, donde hay automáticos, semiautomáticos, computarizados. Depende mucho de la marca, del proveedor tecnológico que vaya uno a definir, ¿no? Entonces, como cualquier otro producto que va a ser administrado a pacientes y que tiene que cumplir con unas buenas prácticas de manufactura, tenemos que hacer el control de calidad. Entonces se tendrá que tener un laboratorio adjunto a la radiofarmacia donde se trabaje como en un laboratorio farmacéutico industrial, donde tendrás que hacer control de calidad a los proveedores, a la materia prima, a los procesos de producción, al lote producido, al control del embalaje, en los procesos de investigación, porque la normativa de buenas prácticas de manufactura prácticamente obliga a los laboratorios que tienen un ciclotrón por la complejidad inscribirse o regularse como un laboratorio farmacéutico industrial, que es la diferencia esencial con una radiofarmacia hospitalaria, que mañana la doctora Mariscal va a hacer la exposición de los tipos de radiofarmacias, ¿no? Pero nosotros, en los centros con ciclotrón y producción de radiofármacos a gran escala para provisión a varios centros, tenemos que cumplir con este tipo de análisis. Dentro de las pruebas propias que se hacen a los radiofármacos, tenemos la pureza radionuclídica, la pureza química, la pureza radioquímica, bacteriológica, que es lo que también mencionó la doctora Pereira antes que yo empiece la exposición, ¿no? Entonces, para cada una de estas técnicas hay un equipamiento específico, ¿no? Entonces tenemos equipos de HPLC,
tenemos equipos de cromatografía de gases, equipos detectores de endotoxinas. Este equipo de detector de endotoxinas es una prueba alterna al test del AL, que últimamente está siendo bastante aceptada, incluso en la farmacia convencional, en las industrias farmacéuticas convencional, pero que todavía en la farmacopea estadounidense no es oficial, pero sí la tenemos en la farmacopea europea. Entonces, al momento de validar los procesos de control de calidad, se tendría que validar este equipo, que la verdad ayuda mucho al control de endotoxinas, haciendo una prueba muy rápida. El resultado se lo tiene en cuestión de segundos, de minutos. Adicionalmente a estas pruebas, tenemos las pruebas de microbiológicas, que no es una prueba que se hace inmediatamente, y como ustedes saben, las pruebas microbiológicas tardan de 24 a 72 horas en realizarse, pero por norma y por cumplir la normativa sanitaria se debe realizar. Y bueno, si el centro del ciclotrón, la radiofarmacia, tiene las posibilidades, puede ser un PCR para pureza de los virus, ¿no? Para descartar la presencia de algún virus. Además de todas lo que es el equipamiento que debería contar un centro ciclotrón radiofarmacia, también se tiene que prestar mucha atención en la instalación eléctrica. Los equipos generalmente tienen diferentes consumos. La ventilación y la climatización es importante porque hay equipos que trabajan a una sola temperatura. Se tiene que hacer una ventilación de la sala del ciclotrón, de las mismas celdas calientes. Se necesitan gases, algunos gases no solo es para el enfriamiento como el del helio, sino también se trabaja con gases como el hidrógeno, que va a ser el que va a alimentar la fuente de iones, la protección contra incendios, sistemas de acceso. Esto es muy importante tanto para la parte de buenas prácticas de manufactura como protección radiológica, ¿no? Delimitar qué personas trabajan en un ciclotrón y qué personas trabajan en la radiofarmacia. Y la monitorización de la actividad, la monitorización en protección radiológica y en seguridad física de la instalación. En protección radiológica se presta mucha atención a la determinación o al monitoreo de los neutrones en las zonas aledañas al búnker del ciclotrón, pero no así en la parte en la que se trabaja en la radiofarmacia, porque los neutrones son generados en la parte, al momento de la irradiación del blanco. Una vez se ha irradiado el blanco, el producto es transferido a las celdas calientes para la síntesis y ahí solo tenemos radiación gamma, ¿no? Entonces, en las zonas públicas se debe hacer un monitoreo radiológico. Además, como habíamos hablado de las buenas prácticas de manufactura, también tenemos que hacer la clasificación de las áreas limpias, en la cual la norma obliga, ¿no?, a un número máximo de partículas según la categoría de cada una de estas áreas. Entonces, la radiofarmacia tendrá que tener un pulmón, una zona donde se genera una presión positiva y que tiene una cascada creciente de pureza de aire, ¿no?, llegando a la pureza más alta, que es la categoría A. Ahora, el diseño de una instalación para la producción de radioisótopos de ciclotrón y radiofarmacia variará en varias características. Tenemos si es un solo ciclotrón el que tienen, si tienen dos ciclotrones, si se tendrá un equipo ciclotrón el cual puede extraer haces de diferentes haces, más de 2, más de 3, si el ciclotrón y la radiofarmacia será una radiofarmacia centralizada, es decir, que produzca los ciclotrones para ser distribuidos a otras instalaciones médicas, o es un ciclotrón radiofarmacia que es pie de hospital,
Hospital se le dice al equipo que va a ser operado dentro de un hospital, de un centro de salud. Entonces, tendrá que diseñarse esta instalación en función a todas esas características, ¿no? Además de cumplir con flujos de procesos, flujos de limpieza, flujos de personal, flujos de material radioactivo interno, además de la clasificación radiológica como tal, ¿no? Entonces, en resumen, la operación de una instalación empieza con la producción del radioisótopo en el ciclotrón. Después tenemos la síntesis de los radiofármacos a partir de este radioisótopo, que en paralelo, o sea, una vez producido el radiofármaco, y en paralelo al proceso de confección del bulto que va a ser transportado, se hace el control de calidad. Y la última opción, o sea, la última parte de la operación de rutina de las instalaciones será la distribución y comercialización de los radiofármacos, como es el caso del complejo que vamos a tener en el Alto, ¿no? Entonces, para resumir un poco cómo es el trabajo, tenemos el imán, en el cual tenemos las crestas y los valles en las Ds. Entonces, la fuente de iones depositará al medio del espacio del imán, de las Ds, el ion a ser acelerado. Entonces, el ion cumple con esta figura de aceleración en espiral, es extraído, el haz extraído pasa por este film de carbono que hemos dicho que extrae los electrones para cambiar la carga. El haz ingresa a lo que sería el portablanco e irradiará al material que tenemos como blanco, ¿no? Entonces aquí tenemos la cámara de helio para enfriamiento y además de agua. Este haz incide sobre los átomos de oxígeno 18 presentes en el agua enriquecida y después transformará el material en flúor 18. Aquí podemos ver el ejemplo de otra producción, desde carbono 12 al 13, donde la emisión del positrón, al momento de tener contacto con un electrón, se produce la aniquilación. Entonces, dos fotones de 511 keV son emitidos en dirección opuesta, pero tienen la misma actividad, o sea, la misma energía. Entonces estamos hablando que por cada positrón que se aniquila, se genera una energía de 1 MeV, que es bastante alta. Por eso la protección radiológica es muy importante. Entonces la síntesis del FDG como un ejemplo de del radiofármaco más utilizado a nivel mundial en cuanto al diagnóstico y estadiaje de cáncer y a la técnica PET en sí, para ejemplificar qué es lo que sucede en el módulo de síntesis es esto, ¿no? Entonces el flúor 18 producido en el ciclotrón es unido al CryptoFix, que es una molécula grande que captura el flúor 18 en su interior, evitando que el flúor vaya a tener reacción en cualquier otra parte, porque es muy, muy activo. Entonces después con acetonitrilo se tiene una solución acuosa del flúor 18 y CryptoFix, se destila para tener la producción del anhidro. Ya está en posibilidad de ser unido al triflato de manosa. Este es el precursor, que es un análogo de la glucosa. Se lo destila, después se genera una hidrólisis. Tenemos el crudo de flúor 18 FDG. Se purifica en unas columnas bastante parecidas a las que mostró la doctora Pereira, en la cual se neutraliza también el pH con un bicarbonato y se agrega el agua pura para ser inyectable, ¿no? En esencia, nosotros aquí tenemos el triflato de manosa. Después de todo el proceso de unión del flúor 18 con el CryptoFix y con el acetonitrilo, ya se hace la sustitución nucleofílica
tenemos entonces el flúor 18 dentro de este triflato, y con la hidrólisis logramos que se cambie al grupo oxidrilo. Y ya tenemos el análogo a la glucosa, que es el FDG. La glucosa tiene un proceso de metabolismo en las células, gracias al ciclo de Krebs, y este compuesto análogo ingresa a ese ciclo de Krebs. Pero como el cuerpo no reconoce una glucosa con un flúor en esta posición, retiene la glucosa dentro de las células y entonces se acumula. El PET, el equipo PET, está capacitado de poder medir los dos fotones de iones de gamas que son desprendidos y hacer una corrección matemática de la posición, y te dará el mapa de dónde es acumulado el radiofármaco, y después, gracias a eso, se tendrá el diagnóstico, ¿no? Entonces, en un esquema de lo que nosotros tenemos en el complejo ciclotrón radiofarmacia, será que tenemos la producción de los radioisótopos. Una parte de nuestra producción va directamente a la producción de radiofármacos, aunque la otra parte de los radioisótopos pueden ir para estudios preclínicos. Los radiofármacos que van a ser comercializados son embalados. Estos después van a ser transportados a centros de medicina nuclear. El proyecto nuclear boliviano contempla la implementación de 3 centros de medicina nuclear de alta complejidad, uno en el Alto, uno en la ciudad de La Paz y el otro en Santa Cruz. Dentro de los centros de medicina nuclear se administra a los pacientes para realizar la técnica PET, y como resultado final tendremos el estudio de PET-CT, ¿no? Un poco para ahondar en lo que se necesita como requisitos para la operación, nuestra autoridad reguladora ha implementado en esta gestión el licenciamiento de instalaciones clase 1, ¿no? Que significan que son instalaciones de alta complejidad por el riesgo, por el material, por la actividad, donde tenemos la norma específica para instalación de ciclotrones radiofarmacia. Además, debemos licenciar al personal con la licencia específica. La licencia específica vale decir que la persona se licencia para operar el ciclotrón, para operar las celdas, para hacer el control de calidad, además de tener un oficial de protección radiológica dedicado. En la medicina nuclear o en centros de baja complejidad, no se tiene un responsable de protección radiológica dedicado. Puede ser una persona que tiene una tarea específica en la instalación, como ser un técnico, un radiofarmacéutico, el médico, pero que tiene la capacidad y ha sido capacitado para hacer protección radiológica. En estas instalaciones clase 1 es obligación contar con una oficina dedicada a la protección radiológica. Una vez cumples con la normativa exigida por la AETN, que es el regulador radiológico, después tendremos que obtener las autorizaciones de AGEMED. AGEMED es la Agencia Estatal de Medicamento y Tecnología en Salud, quien nos dará el permiso de funcionamiento, proveerá los registros sanitarios necesarios para poder vender los productos, porque el complejo ciclotrón radiofarmacia preclínica que vamos a tener tiene la capacidad de proveer una cantidad considerable a nivel nacional. Entonces, podemos proveer a nivel nacional sin problema radiofármacos como el PET, que es el FDG, que es el más utilizado, a otras ciudades, e incluso se podría pensar en una exportación de ciertos tipos de radiofármacos, ¿no? Entonces, eso sería la exposición que preparé para hacer entender a grandes rasgos cómo es que se implementa un complejo ciclotrón con una radiofarmacia adjunto, y entender un poco cómo es el flujo de trabajo, qué es lo que se hace cada día, ¿no? Entonces, yo estaría dispuesto a responder las preguntas que
que se necesite o que se tenga. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos la exposición presentada. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Omaira Mejía pregunta, ¿cómo deben ser las áreas de almacenamiento del ciclotrón según las buenas prácticas de manufactura para radiofármacos? ¿Bolivia cumple con lo requerido? Se tiene que cumplir con la misma normativa que tienen los demás centros de farmacéuticos industriales. Es decir, tienes un almacén en el cual recibes la materia prima y esta va a tener un control de calidad, y cuando está en cuarentena el material, los consumibles, la materia prima, todo lo que es requerido para la síntesis de los radiofármacos vayan a ser liberados por el personal de control de calidad. La gente de control de calidad es la que hace también a la materia prima y a los insumos. Entonces, tendría que pensarse en estas dos áreas, ¿no? Uno para el ingreso de la materia prima y consumibles, y después la liberación después de la cuarentena. Nosotros vamos a cumplir con esta normativa. Hasta ahora somos la primera instalación con estas características, ¿no? Entonces, sí, eso se tiene pensado, el cumplimiento. Perfecto, muchas gracias. La doctora Julieta Mariscal pregunta, si tendríamos problemas en la síntesis del radiofármaco que están dentro de la celda caliente, ¿el profesional lo puede realizar manualmente? Sí puede hacerlo manualmente, pero tenemos que pensar que por lo general el 100%, si se puede llegar al 100% de uso del radioisótopo, ha sido destinado a esa síntesis. Entonces, si la síntesis salió mal, se descarta todo y se tiene que hacer una nueva producción de radioisótopo. Ahora, el hacerla de forma manual no es factible por la cantidad de actividad que se tiene. Si se tuviera una actividad muy baja del radioisótopo y del radiofármaco a ser producido, sí se puede hacer de forma manual con el cumplimiento de las buenas prácticas. Tendrías que tener un laboratorio para realizar la síntesis manual con las condiciones de limpieza necesarias, ¿no? Pero en teoría sí es factible, es posible, perdón. Perfecto, muchas gracias. Samantha Sánchez pregunta, ¿en qué consiste la licencia individual en el área del ciclotrón radiofarmacia? Como les conté, la nueva regulación por parte de la autoridad nuclear es la provisión de la licencia específica, es decir, la instalación tendrá que armar un organigrama con el número de personas, los profesionales que requiere, para cada área de trabajo, para el ciclotrón, para la radiofarmacia, para el control de calidad, para el almacenamiento, para la confección del bulto, para el transporte. Entonces, en este organigrama, la instalación deberá designar qué operadores tiene. Por ejemplo, en el ciclotrón tendremos los que son operadores y los que hacen el mantenimiento. Si yo soy operador de ciclotrón y no hago el mantenimiento, que es un ejemplo nomás porque por lo general el que opera hace el mantenimiento, deberé aplicar a la licencia específica para operación de ciclotrón. Y mi licencia no me servirá si quiero trabajar en la producción, la operación de celdas calientes y síntesis de radiofármacos. Entonces, a eso se refiere con la licencia específica individual, la cual tiene que ser, obviamente, el postulante a la licencia tendrá que demostrar la capacitación, experiencia en formación, tiempo de experiencia profesional, no solo formación, y a criterio de la autoridad deberá, además de dar un examen, esperar el resultado de eso y que la autoridad le emita la licencia específica.
Perfecto, gracias. Como última pregunta tenemos la siguiente, dice, ¿qué tipo de consideraciones hay que tener en un ciclotrón radiofarmacia con radiofarmacia en medicina nuclear convencional? No sé si entiendo bien la pregunta. Es decir, si tienes una radiofarmacia convencional y quisieras implementar un ciclotrón para hacer radiofármacos PET, la primera consideración es la protección radiológica, porque por lo general los blindajes utilizados para el tecnecio y el yodo son mucho menores a los utilizados para radiofármacos PET. Los radiofármacos PET estamos hablando de espesores de plomo de por lo menos 5 centímetros, y eso es mucho material, es mucho plomo, son muy pesados, y la mobiliaria, los blindajes personales, todo debe ser adaptado para radiofármacos PET, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, va hacia esa parte, ¿no? La pregunta. Además de que si es un centro de medicina nuclear convencional, también tendrá que contar con el espacio necesario para poner un PET-CT, que el PET-CT tiene un espacio diferente a las gamma cámaras, ¿no?